Dios le bendiga. Un problema muy generalizado últimamente es la inasistencia a la iglesia por razones justificadas. Las excusas pueden estribar desde ocupaciones que pudieron hacerse en otro momento, a ver el culto por internet o leer la Biblia y orar en casa. Muchos suponen que ir de Pascuas a San Juan, cuando así lo sienten, o a cualquier culto de la semana y no al principal de escuela bíblica dominical es suficiente, y con eso cumplen. La Biblia es clara en que debemos reunirnos constantemente. Mientras más lo hagamos mejor, pero como mínimo el apartar un día a la semana para dedicarlo al Señor es un principio bíblico fundamental. Nuestras iglesias se reúnen todos los domingos por ser el día del Señor en la Biblia. Sin embargo, no todos comprenden que la asistencia a la iglesia en el día del Señor es vital para los creyentes. Esto es lo que estaremos viendo en la Confesión Bautista de Fe de 1689 a partir del capítulo 22 en su artículo 7, comenzando con la ley natural, descanso. Dice la confesión: es la ley de la naturaleza que en general una proporción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios. Note que dice ley de la naturaleza, que en otras palabras significa que el ser humano necesita descansar. Como es lógico, no todo puede ser trabajo sin descanso, porque terminará agotándose física, emocional y moralmente. Esto enseña Jesús mostrando el día de reposo en función del bienestar humano. Cuando leemos en Marcos 2:27 que dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El mismo maestro advirtió que el mucho ocuparse en las trivialidades del mundo terminaba perdiendo de vista las cosas más fundamentales, cosas que vienen como añadidura cuando se prioriza la búsqueda del reino de Dios y su justicia. En definitiva, ¿de qué vale ganar al mundo entero presente para perder el alma eterna? Puede verlo en los pasajes de Lucas 12 del 15 al 31, 16 y 13, y Mateo 6:33 y Marcos 8:36. Por tanto, la confesión continúa diciendo que el reposo natural también es el mandamiento divino, un día especial para la adoración. Dice la confesión: así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para Él. Como leemos en la palabra de Dios, dice así: acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Éxodo 8 al 10. En consonancia con el punto anterior, note que dice el texto acuérdate, como algo que ya se practicaba por consenso común para descanso, pero que ahora sería un mandamiento emplearlo para Dios. Este es el cuarto de los 10 mandamientos divinos que se le conocen como la ley moral de Dios, que a diferencia de las demás leyes cívicas y ceremoniales, permanece en principio grabado en el corazón regenerado. Por eso la confesión habla de su vigencia y obligación, aunque ya no como pacto de obras para vida como en el Antiguo Testamento, pues sus demandas fueron cubiertas por Cristo en lugar nuestro, como leemos en Colosenses 2:14, que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El nuevo pacto de gracia en la sangre de Cristo no solo obedece las demandas de la ley y paga su infracción, sino que la escribe en el corazón. Puede ver en Marcos 14:24 y Jeremías 31:33. De modo que sigue siendo un principio necesario, no para salvarnos, pero sí por ser salvos. Por ejemplo, podemos leer en Juan 14:21 que dice el Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
Y Gálatas 5:6 nos habla de la fe que obra por el amor. Y es que si entendemos que debemos reservar uno de cada 7 días para descansar, ¿en quién podríamos mejor hacerlo que en Cristo, quien llama a los cargados y trabajados a descansar en Él, con una paz y gozo que el mundo no puede dar? Puede verlo en Mateo 11:28, Juan 14:27, Juan 16:22. ¿Cómo puedes llamarte cristiano y emplear tu día de descanso en otra cosa que no sea en las cosas del Señor que más gratifican al alma? Lucas 12:34 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Como la adoración pública en la iglesia, el tiempo de calidad en familia y la ayuda al prójimo, el cuarto mandamiento concierne en especial al tiempo del culto. Hay que servir y honrar a Dios todos los días, pero hay un día entre 7 que ha de ser dedicado especialmente a su honor y observado en su servicio. Queda por ver qué día en específico a escoger, donde la confesión enseña la tradición cristiana, el domingo. Dice la confesión, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana. Y desde la resurrección de Cristo ha cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Como leímos anteriormente en Éxodo 20:10, la razón para guardar el sábado era una celebración y reconocimiento a Dios por su creación del mundo. Así continúa el verso 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Pero en Deuteronomio 5:15, en repetición al mandamiento, añade otra razón para guardarlo. Dice, acuérdate de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano poderosa y brazo extendido. Por eso Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día del sábado. De modo que otra razón para guardar el sábado era recordar la redención hecha por Dios. La celebración y recordatorio en reconocimiento a Dios por la creación y redención se ve en su máxima expresión en Cristo. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas por su redención en una recreación del mundo conocido. Podemos leerlo en Apocalipsis 21:5, cuando dice el Señor, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Y 2 de Corintios 5:17 nos dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Recreación y redención que se efectuó a través de su muerte y resurrección para la liberación de la esclavitud del pecado. Ver Colosenses 1:14. Cristo resucitó en domingo como primicia de la nueva humanidad glorificada, de la nueva creación y como prueba de la eficacia de su redención a favor de los creyentes. Puede verlo en 1 Corintios 15:20, que dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Así en el Nuevo Testamento, cada primer día de la semana los fieles se reunían por predilección para recordar en celebración lo que Él hizo para salvarles. Así lo podemos ver en la Biblia, en Hechos 27, que se reunían el primer día de la semana para partir el pan. Pero también vemos en 1 Corintios 16:2 que Pablo manda que se recogieran en las ofrendas ese primer día en que acostumbraban a reunirse. Tal fue el caso que los apóstoles comenzaron a llamarlo el Día del Señor. Como podemos ver en Apocalipsis 1:10, que dice Juan que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Hablamos de predilección y no de obligación del día en específico, porque el aspecto externo ceremonial del día en específico fue abolido en Cristo. Colosenses 2:16-17 nos dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Y Romanos 14:5-6 nos dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, es decir, dejándolo a un asunto de libertad de conciencia.
siendo realmente la importancia práctica el principio de que sea uno de cada 7. Pero si fuéramos a escoger uno, ¿cuál mejor en significado que el día de la resurrección de Cristo, el día del Señor? Y así se ha hecho por costumbre en la iglesia de Jesucristo desde el principio. Estimados oyentes, hemos visto que por ley natural debemos descansar un día a la semana para no agotarnos demasiado física y emocionalmente. Que por mandato divino ese descanso sea dedicado a pasarlo con Él y que la iglesia lo hace todos los domingos en celebración a su obra cumplida en Cristo a favor de nosotros. No pienses que no lo necesitas, pues no solo de pan vivirá el hombre y Jesús es el verdadero descanso. Descuidar estas cosas negligentemente pone en cuestión tu salvación. Recuerda que no debes dejar de congregarte como muchos tienen por costumbre. La asistencia a la iglesia en el día del Señor es vital para los creyentes. Incorpora pronto a tu vida la costumbre de acudir a la iglesia los domingos, que es el día del Señor. Dios te bendiga.